La novia del bandolero, capítulo 9, de Bárbara Cartlán. Ella comprendió que sin duda se preguntaban qué había sucedido y que debían estar desconcertados por las órdenes que, suponía, habían recibido esa mañana. Sin embargo, se encontraban ahí, y cuando el carruaje se acercó, Ileana no pudo menos que reconocer que todos eran muy viejos. Había cansancio y desilusión en estos hombres casi ancianos. Ella se daba cuenta de que hacían un asombroso contraste con la juventud, la vitalidad y el magnetismo que irradiaba el hombre sentado a su lado. El carruaje se detuvo, los sirvientes extendieron una alfombra roja, y los guardias tomaron sus posiciones al extremo de cada escalón. Un lacayo abrió la puerta del carruaje. El general bajó y extendió la mano para ayudar a Ileana a descender. Ella trató de evitar su contacto, pero los dedos de él se cerraron con firmeza alrededor de los de ella. Empezaron a subir la escalinata, lentamente y con gran dignidad, mientras el carruaje se alejaba. Cuando llegaron a lo alto, el primer ministro avanzó hacia ellos diciendo: «Es un gran honor, Alteza, recibirle en la casa del Parlamento. Mis colegas se unen a mí para darle la bienvenida a su distinguido huésped». Mientras hablaba, a Ileana le pareció que el primer ministro miraba con curiosidad la cinta azul de la Orden de San Miklos y las otras condecoraciones que llevaba puestas el general. Hubo una ligera pausa, durante la cual Ileana comprendió que debía presentar al hombre que estaba a su lado, pero por alguna razón las palabras no acudieron a sus labios y, sin esperar a que ella encontrara su voz, el general extendió la mano diciendo: «Me siento encantado de conocerlo, primer ministro, y ahora, a nombre de Su Alteza Real, la princesa Ileana, y el mío propio, tengo una declaración que hacer. Espero que me permitan hacerla desde aquí». El primer ministro se sorprendió, de manera evidente, y solo se limitó a dirigir una mirada a Ileana, diciendo: «Si ese es el deseo de Su Alteza Real, puede usted hacerlo». El general estrechó la mano del resto de los ministros, y mientras lo hacía, trajeron unas sillas a toda prisa, y las colocaron en lo alto de la escalinata, que constituía una plataforma natural. Ileana se sentó en el centro, una vez que terminó con los saludos, y los ministros ocuparon sus asientos. El general se dio la vuelta para quedar frente a la curiosa y excitada multitud que se había concentrado en la plaza. Cuando Ileana miró a la gente, pensó que nunca había visto a tantos de sus súbditos reunidos en un solo lugar. Se percató de que, aunque el batallón de caballería los había seguido hasta allí, los cañones estaban siendo agrupados en formación en la explanada que había frente al palacio. Allí era donde tenían lugar todos los desfiles, pero le sorprendió que el general lo supiera. Entonces se dijo con amargura que, sin duda alguna, él había espiado con astucia el país, y que sabría en todo momento lo que debía hacerse sin cometer errores. Cuando se paró frente a ella, mirando el inmenso mar de rostros vueltos hacia él, tuvo que reconocer que se veía impresionante, aunque no tuviera derecho a portar el uniforme y las condecoraciones que se había puesto. El general habló y su voz fue, como ella esperaba, tan fuerte y resuelta que se sintió segura de que hasta los jovencitos que se habían trepado a los árboles en el extremo opuesto de la plaza podían escucharlo. «Pueblo de Socala», empezó a decir, «es un placer para mí darles la buena noticia de que ayer Su Alteza Real, la princesa Ileana, y yo contrajimos matrimonio en el hermoso Valle de Vela». Por un segundo se hizo un profundo silencio. Después hubo una exclamación colectiva de asombro, antes que estallaran los aplausos, los vítores y los gritos de entusiasmo. La gente gritó una y otra vez, hasta que el general se volvió, y tomando a Ileana de la mano, la condujo al frente, para que juntos pudieran corresponder a los aplausos. Después la volvió a conducir a su asiento, y levantando la mano para pedir silencio, dijo: «Muchas gracias por esa maravillosa expresión de buena voluntad. Ahora quiero presentarme, y creo que algunos de los ciudadanos de edad aquí presentes recordarán a mi padre». Se detuvo y pareció como si nadie en la multitud se atreviera siquiera a respirar, antes que él continuara diciendo: «Soy el príncipe Vladilas, hijo único de Su Alteza Real, el príncipe Alexander de Socala».
Los aplausos y gritos no se hicieron esperar. El general volvió a pedir silencio, y la multitud, antes de continuar, diciendo: Mi padre y el rey Milko eran primos hermanos. Mi padre vivía en el castillo que la familia real tiene en la parte occidental de nuestro país, cerca de la frontera con Rumanía. Por desgracia, aunque los dos primos se habían visto casi siempre como hermanos, riñeron poco después de llegar a la mayoría de edad. Como buenos hombres de Sokala que eran, ya se imaginarán ustedes que su riña fue a causa de una mujer hermosa. La gente estalló en carcajadas ante su comentario, pero Ileana sintió que los ciudadanos, al igual que ella, lo escuchaban casi sin respirar. Finalmente, continuó el general, sus diferencias se volvieron tan violentas que el rey Milko ordenó a mi padre que saliera del país. Fue una orden que, estoy seguro, él no esperaba que fuera obedecida, pero, impulsado por el orgullo, mi padre salió de Sokala, jurando que nunca volvería a un país que no lo quería. Hubo exclamaciones de piedad por parte de algunas de las mujeres presentes, y el general comentó: En cierta forma, eso rompió el corazón de mi padre. Por otra parte, ningún ciudadano digno de Sokala, como ustedes bien saben, permite que lo humillen. Eso es algo que nosotros mismos jamás debemos permitir. El general miró al pueblo que lo escuchaba antes de continuar. Mi padre viajó por muchos países hasta que por fin se casó con una princesa griega, que era la personificación de la belleza, el encanto y la dulzura. Me hubiera agradado que ustedes hubieran tenido oportunidad de conocerla. Después nací yo, y al crecer empecé a soñar en Sokala, que era el país al que yo sentía que pertenecía. Aunque él nunca lo admitió, yo sabía que Sokala estaba siempre en el pensamiento de mi padre. Había algo conmovedor en la forma en que él estaba relatando su historia. Ileana vio que todo el gabinete se inclinaba hacia adelante en sus sillas, como si no quisiera perderse una sola palabra. No tengo tiempo de enumerar los diferentes países que visité cuando crecí, continuó el general, ni en cuántas batallas intervine, por una u otra razón, tanto en el país de mi madre como en otros. Su voz se hizo más profunda y más fuerte cuando dijo: Fue solo cuando supe, hace más o menos un año, que Sokala estaba en peligro de ser conquistada por uno de sus vecinos, que comprendí que tenía que salvarla y proporcionarle las armas modernas que eran esenciales para su supervivencia. Mi padre, antes de morir, sabía cuál era mi intención y me dio su bendición, diciendo: Debes salvar a Sokala, y cuando reines en ella, como yo lo hubiera hecho si hubiera sobrevivido al rey Milko, quien no tiene hijos varones, usa mis condecoraciones junto con las tuyas, porque para mí son los tesoros más preciados que poseo. Al terminar de hablar, el príncipe Vladilas levantó los brazos y dijo: En nombre de mi padre y como esposo de su futura reina, les pido que me acepten como su dirigente, su soberano, y el salvador de este país al que todos amamos tanto. La ovación fue ensordecedora. La gente gritaba, aplaudía, saltaba, agitaba pañuelos, sombreros y bastones. Era una demostración de tan espontánea alegría que Ileana sintió que a sus ojos asomaban las lágrimas ante el conmovedor espectáculo. Los miembros del gabinete se pusieron de pie y aplaudían y gritaban como si tampoco ellos pudieran contenerse. Una vez más el príncipe Vladilas se volvió hacia Ileana y la condujo al frente para que estuviera a su lado. Debido a que Ileana era muy popular, su presencia hizo que los vítores se intensificaran, hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Después, como lo había hecho la noche anterior, el príncipe Vladilas se llevó la mano de Ileana a la boca, y una vez más ella sintió los labios tibios e insistentes de él sobre su piel. El primer ministro les indicó que debían entrar en el edificio. Una vez en el interior, Ileana le preguntó al general en un murmullo: ¿Por qué no me lo dijo? El príncipe Vladilas sonrió y luego contestó: Quería sorprenderte. Debes perdonarme si piensas que te he engañado. Al recordar las muchas veces que lo había acusado de ser un bandido y un ladrón, Ileana no pudo mirarlo de frente. Momentos después, saludaban a los miembros del Parlamento, que habían estado escuchando todo lo que se decía, a través de las puertas que habían quedado abiertas a espaldas de ellos. Una vez más, Ileana se dio cuenta
de que la mayor parte de ellos eran casi unos ancianos. Estaba segura de que esto no escapó a la atención del hombre que se encontraba a su lado. Otra sorpresa, que ella comprendió era parte del plan del príncipe Vladilas, fue que iban a almorzar con el primer ministro y los miembros del gabinete. «Debo disculparme», dijo el primer ministro, «porque el almuerzo no será tan elaborado como habrían requerido las circunstancias. Pero no tuvimos mucho tiempo para prepararlo». Enseguida le dijo a Iliana en un tono de voz diferente: «No tengo palabras para expresarle a Su Alteza Real la emoción que me embarga, porque después de todas sus negativas para cumplir nuestra petición de que se casara, escogió por esposo a un hombre de Sokala, que nos pertenece y a quien pertenecemos». Iliana se sintió tentada a responder que él la había escogido a ella, y no le había dado oportunidad de expresar su opinión sobre el asunto, pero comprendió que era algo que no debía mencionar. Se limitó a bajar la vista y a sonreír, esperando que el primer ministro pensara que era demasiado tímida para hablar del asunto. El príncipe Vladilas, sin embargo, se mostraba tranquilo y feliz. Hizo reír a todos durante el almuerzo, contando anécdotas de sus padres. Les explicó también que muchos de sus hombres eran hijos y hasta nietos de los hombres que habían seguido a su padre cuando éste salió del país, sacudiendo, como había expresado el príncipe Alexander a modo de juramento, el polvo de Sokala de mis pies para siempre. Ya en un tono más serio, el príncipe Vladilas continuó diciendo: «Visité el castillo de mi familia hace 6 meses y me di cuenta de que ustedes han descuidado mucho el Valle Mizpa, donde se encuentra situado el castillo, al igual que han descuidado el Valle Vela». Iliana notó las expresiones turbadas de algunos de los ministros, mientras el príncipe continuaba diciendo: «De acuerdo con lo que mi padre me dijo, y por mis propias observaciones, estoy seguro de que el Valle Mizpa tiene un tremendo potencial. Yo nunca he estado allí», reconoció el primer ministro, «pero siempre tuve la impresión de que era estéril y desolado». «Lo es por el momento», declaró el príncipe Vladilas, «pero hay muchos animales para cazar en las altas montañas, que forman una barrera defensiva contra Rumania. Hay agua en abundancia, y sus tierras podrían ser cultivadas con facilidad. Mi padre me dijo también que hay piedras preciosas y mármol en las montañas, que nunca han sido explotadas». Miró a los hombres que lo estaban escuchando, por un momento, antes de agregar: «Voy a instalar en ese sitio a muchos de mis seguidores. Construirán casas y negocios. Como son talentosos y trabajadores, pronto competirán con la gente de este valle, lo cual resultará un incentivo para todo el país. Los soldados que vienen conmigo pueden enseñar a los miembros más jóvenes del ejército de Sokala a usar nuestras nuevas armas. Se encuentran en camino todavía más de las que han llegado aquí». «¿Más?», exclamó el ministro de Defensa. «Perdone si considera mi pregunta impertinente, Su Alteza, pero me gustaría saber cómo se van a pagar los cañones y las otras armas». «Es una pregunta muy sensata, que debe ser contestada», respondió el príncipe. «Serán mi regalo a mi país, al que he vuelto en circunstancias tan afortunadas. Durante los años que mi padre pasó en el exilio, acumuló una considerable fortuna». Miró a Iliana, y ella vio que los ojos del príncipe brillaban alegremente al añadir: «Creo que mi esposa pensó que éramos bandidos y ladrones. Lo que nosotros hemos hecho en nuestros viajes a través de los Balcanes es robar solo ideas y ofrecer posibilidades lucrativas que nunca se les habían ocurrido a los estadistas del país en cuestión». Lanzó una leve carcajada antes de agregar: «Creo que encontrarán que el nuevo tipo de rifle que mi ejército está usando y que puede producirse con facilidad en nuestras propias fábricas, una vez que las hayamos construido, no tardará en tener gran demanda en casi todos los países de Europa». A Iliana le pareció que el ministro de Defensa parecía un poco escéptico, pero el príncipe Vladilas continuó diciendo: «Hemos, también, perfeccionado un medio para transportar armas y otro equipo militar, a través de ríos y montañas, que es casi a prueba de accidentes. Además, estamos fabricando armas que son difíciles de imitar, a menos que nos compren el secreto de su manufactura». Levantó las manos en un gesto expresivo al decir: «Tenemos docenas de ideas. Algunas de ellas, confieso, han sido robadas, pero muchas otras han surgido de la simple necesidad
Estas ideas, una vez que nos establezcamos aquí, contribuirán considerablemente a la propiedad de Socala. No había necesidad de ver la expresión en los rostros de los hombres que lo escuchaban para comprender que estaban muy impresionados por todo lo que el príncipe había dicho. A pesar de la bienvenida que recibió, cuando el almuerzo terminó, Ileana advirtió que el príncipe estaba ansioso por irse. Logró responder con rapidez a las preguntas que le estaban formulando, y que se sucedieron con tanta celeridad que Ileana pensó que le sería imposible marcharse de allí. Por fortuna, con uno de esos toques mágicos que el príncipe Vladilas parecía poseer, logró poner fin al almuerzo y pudieron salir y abordar el carruaje que los estaba esperando a un lado de la plaza. Se dirigieron hacia el palacio. Ileana pensó que era característico de su pueblo expresar sus buenos deseos con flores. Parecía que todos los que esperaban en la plaza tenían flores en las manos. Las arrojaron al paso del carruaje, mientras éste se dirigía con lentitud hacia las rejas de puntas doradas que conducían a los jardines que rodeaban el hermoso palacio, el cual había sido construido hacía 2 siglos, sobre una colina natural que dominaba toda la ciudad. El exterior del edificio era tan hermoso y tan romántico como el interior. Las cúpulas y las agujas que estaban recubiertas de oro reflejaban la luz del sol, y a Ileana le pareció, aunque él no dijo nada, que el príncipe Vladilas contemplaba el palacio con visible admiración. Por fin se detuvieron frente a la impresionante entrada del palacio, donde los sirvientes, de librea blanca y dorada, los estaban esperando. Había también numerosos consejeros y cortesanos que deseaban darles la bienvenida. De nuevo hubo felicitaciones sinceras. Ileana se dio cuenta de que todos aceptaban al príncipe Vladilas con un entusiasmo que jamás habrían demostrado a un príncipe extranjero. Por fin, se quedaron solos en la hermosa sala que daba al jardín, donde la madre de Ileana pasaba la mayor parte del tiempo, y que era conocida como el Salón de la Reina. Ileana sintió que debía formular de nuevo la pregunta que había hecho inmediatamente, después de que su esposo se presentara a su pueblo. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué consideró conveniente engañarme? Yo no te engañé, contestó el príncipe Vladilas. Tú supusiste que yo era lo que parecía ser, y no había nada de malo en ello. Como declaré públicamente, soy un aventurero y cierto tipo de bandido. Sin embargo, el patrón de vida que he seguido me ha preparado bien para enfrentarme con los problemas que me esperan aquí. Pero una vez que haya resuelto esos problemas, sin duda se sentirá muy aburrido. Él se encogió de hombros. Tal vez. Ese es un riesgo que tengo que correr. No obstante, supongo que todo hombre tiene que sentar cabeza en algún momento de su vida. Sus labios se torcieron de tal modo que Ileana comprendió que estaba siendo sarcástico. Supongo que si encuentra intolerable la vida aquí, siempre puede volver a sus montañas. ¿Estás tratando de tentarme a que lo haga?, preguntó el príncipe Vladilas en tono divertido. Pero debo averiguar primero cómo se aclimatan mis hombres en Socala. Y, desde luego, mis caballos también. Sin poder evitarlo, los ojos de Ileana brillaban al pensar en los caballos árabes que había visto del otro lado del río la noche anterior. Impulsivamente gritó: «Usted sabe que me encantaría montar sus caballos árabes». «¿Cuándo puedo hacerlo?» «Mañana, si quieres», contestó el príncipe Vladilas. «Supongo que tendrás un traje de montar respetable, ¿verdad?» Si lo que intentaba era provocar su ira deliberadamente, lo logró. El rostro de Ileana se encendió y sus ojos lo miraron relampagueantes al exclamar: «No voy a permitir que me diga lo que puedo o no puedo ponerme. Es imposible domar un caballo salvaje con faldas». «Entonces los domaré por ti», replicó el príncipe con toda calma. «Pero déjame poner esto bien en claro, Ileana. Nunca, mientras seas mi esposa, volverás a usar pantalones». «En ese caso», replicó Ileana, «cuanto más pronto vuelva a las montañas, será mejor. O quizá yo pueda librarme de usted de alguna otra forma». Habló sin pensar en lo que decía. Un momento después se preguntó si no había exagerado. Sin embargo, el príncipe se echó a reír. «Pensé que habías comprendido con toda claridad el hecho de que siempre me salgo con la mía. Si descubro que desobedeces mis órdenes, no tardarás mucho en lamentarlo.
¿Todavía piensa pegarme?, preguntó Ileana en tono provocativo. ¿Piensa hacerlo en privado o en público? Todo depende, contestó el príncipe. Sería ciertamente una lección saludable para todas las mujeres si vieran que se castiga a la esposa de su soberano en la plaza principal. Ella estaba segura de que hablaba en broma, pero tuvo la incómoda sensación de que no vacilaría en castigarla si realmente faltaba a lo que él llamaba sus órdenes. Ileana pateó el suelo con furia y dijo: «Todo está saliendo como usted quiere, ¿no es cierto? Ya tiene a mi pueblo comiendo de su mano. Y todos esos viejos y tontos políticos piensan que usted es su salvador, porque su ineficiencia será corregida y olvidada gracias a su intervención. Me alegra que reconozcas lo inútiles que son. Es criminal la forma en que han permitido que el país se hunda en la complacencia, arriesgando de ese modo, si no la vida, cuando menos la independencia de todos los miembros de Socala». Se expresó con desdén y, como Ileana no contestara, continuó: «Tú misma debes reconocer que tienes buena parte de culpa». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.